ahorita en esta clase rápido de qué se trata. Es un tema muy importante, pero desafortunadamente pues no le podemos dedicar el tiempo que merece, pues. Pero bueno, en otros cursos, tal vez en matemáticas aplicadas o un curso avanzado que lleven más tarde, pues podrán dedicarle un poco más de tiempo a esto de los valores propios y vectores propios. Bueno, primero déjenles platico por qué les gusta tanto por qué les interesa tanto a los físicos esto de los valores propios. ¿Sí? ¿No, verdad? O sea, ¿por qué aparecen en todos lados? Fíjense, en física, pues se estudian ecuaciones de movimiento. Ustedes ya lo vieron, tal vez las ecuaciones de Newton, que son cosas de este tipo, la segunda derivada de X, con respecto del tiempo, que sería, bueno, ahora voy a poner la masa igual a 1, porque no me da flojera. Entonces, en ese caso, la ecuación de Newton se escribe así, y de este lado tiene una fuerza. Entonces, fuerza es masa por aceleración, nomás que aquí masa puse igual a 1. Esa es la ley de Newton. O la ecuación de Newton. Segunda ley de Newton. Es muy importante porque a partir de ahí, pues, ustedes pueden obtener, si conocen la fuerza, pues pueden calcular las ecuaciones de movimiento. Bueno, es como digamos, por eso es que las ecuaciones de Newton son tan relevantes, porque pueden saber cuál es la posición de una partícula en todo momento si conocen la fuerza que actúa sobre ella y conocen dónde empezó la partícula. Bueno, esta es una ecuación de segundo orden y, bueno, normalmente se hace la cosa siguiente. Antes de estudiar todas las posibilidades de movimiento de una partícula, pues uno considera las situaciones que son cercanas al equilibrio. Entonces, una posición es de equilibrio, la posición X0 es de equilibrio. Es de equilibrio si no actúan fuerzas en esa posición. Tal vez, bueno, no sé si ustedes sigan las noticias científicas, por ejemplo, de astronomía y esas cosas, pero bueno, por si la siguieran, últimamente se habla mucho en las noticias científicas de los puntos de Lagrange, porque son puntos en donde las fuerzas gravitacionales se cancelan y en realidad no hay ninguna fuerza que actúa ahí, son posiciones de equilibrio, y es justo en los puntos de Lagrange en donde colocan, donde quieren colocar esos satélites que tienen telescopios, como ahorita hay, bueno, el Hubble ya lo van a jubilar casi, pero ahora hay 2 o 3 nuevos telescopios que quieren poner en el espacio y los van a poner hay uno que se llama James Webb y otro que se llama bueno, James Webb es el más reciente que van a poner apenas, pero hay otro que no me acuerdo bien cómo se llama, pero que busca exoplanetas, ¿no? Y todos esos los quieren poner en posiciones de equilibrio, pues obviamente para que no tengan que estar consumiendo energía. Entonces, en las posiciones de equilibrio no hay fuerza. Si f de x0 vale 0. Es una posición de equilibrio si no hay ninguna fuerza que actúe sobre él. Y el equilibrio es estable. El equilibrio en x0 es estable si las fuerzas cercanas a él, son opuestas al
en puntos cercanos a X0, se oponen al desplazamiento. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que aquí está X0, es un punto de equilibrio. Aquí no hay fuerzas, todas las fuerzas se cancelan, pero si ustedes se mueven tantito, la fuerza va a oponerse al desplazamiento y se van a querer regresar a donde estaban. Se mueven para otro lado, se van a querer regresar a donde estaban y así, ¿no? Por eso son equilibrios estables, porque las fuerzas tratan de mantenerlos en ese punto. Bueno, entonces, no sé, tal vez en física 1 ya vieron algunas cosas de ese tipo. ¿Sí vieron algo así de el equilibrio y ¿cómo se llama? Este tipo de cosas en física? Sí, pues sí, habíamos. O sea, un ejemplo clásico pues es el columpio, ¿no? El columpio tiene esta posición de equilibrio y cuando se desplazan, pues la fuerza los quiere regresar a esa posición de equilibrio. O el péndulo, ¿no? Pero en el columpio, pues ustedes lo pueden experimentar, van al parque, se suben en un columpio y se fijan que si yo me muevo para un lado, me trata de regresar al equilibrio. Esa es una posición de equilibrio, aquí las fuerzas se cancelan y el sistema trata de regresarlos ahí. Entonces, cuando están cerca de una posición de equilibrio, las ecuaciones de Newton se pueden escribir así. Entonces, cerca de un equilibrio estable, las ecuaciones de Newton tienen esta forma, tienen la forma derivada segunda de x con respecto de x cuadrado. Bueno, aquí lo que importa es el desplazamiento, déjenme pongo aquí sí este. Voy a llamar z al desplazamiento, que sería x menos x0, ¿no? O sea, lo que se mueven, lo que se alejan del equilibrio, el z va a ser lo que se alejan del equilibrio. Entonces las ecuaciones de movimiento adquieren la forma, ahora sí, la segunda derivada del desplazamiento va a ser igual a menos una cierta constante, y esa, bueno, ahorita les digo cómo se calcula esa constante, por el desplazamiento mismo, o sea, la fuerza que sienten al desplazarse es proporcional al desplazamiento y en sentido contrario, por eso lleva un signo menos. Y aquí el kappa, de hecho, pues es se puede calcular, es simplemente la derivada de F, de la fuerza, con respecto al desplazamiento, poniéndolo o con respecto a X, si quieren, evaluada en X0, con signo menos, ¿no? Porque esta que es negativa, entonces, bueno, si quieren el valor absoluto, kappa va a ser el valor absoluto de esa derivada. Bueno, no importa, lo que importa es que al final tienen ecuaciones de este tipo, que son bueno, son del tipo, la segunda derivada es proporcional al desplazamiento. Y eso es lo que obtienen siempre, o sea, cuando hacen un análisis de equilibrio, de una situación de equilibrio, y esto, por ejemplo, les puede gustar mucho a los ingenieros, podría ser, porque los ingenieros tienen estructuras que están en una cierta posición de equilibrio, todas las fuerzas se cancelan, y luego la deforman su estructura, y lo que les gustaría es tener un diseño en donde, una vez que deformen la estructura, las fuerzas actúen en el sentido contrario de la deformación para que recupere esa estructura su forma original. Sería una estructura estable.
Y de hecho, por ejemplo, las macromoléculas funcionan más o menos así. Las macromoléculas, cuando se pliegan, tienen una disposición en el espacio que pues, es estable, que cuando la deforman, las fuerzas van a actuar en el sentido contrario y la van a regresar a la estructura que tenía. Entonces, ese comportamiento de regreso al equilibrio es universal. Aparece en todos lados, en la física, en la química, y es ubicuo, ¿no? Y por eso queremos entenderlo. Y el comportamiento de regreso al equilibrio es un comportamiento del que se preocupa el álgebra lineal y en particular el estudio de los valores y vectores propios. De eso se trata, ¿no? Entonces, ¿cómo va? Digamos, entonces lo que me interesa es el regreso al equilibrio. ¿Por qué? Esto que está aquí es una ecuación de valores propios. Fíjense que muchas veces cuando ustedes hacen pues experimentos, no conocen la fuerza, o sea, no saben la expresión matemática de la fuerza, porque pues se compone de muchas contribuciones y a veces nomás se puede aproximar, pero tal vez no se puede determinar explícitamente, y mucho menos pues su derivada, o sea, pero lo que sí pueden hacer pues es experimentar haciendo deformaciones de su estructura o desplazándose alrededor de su punto de equilibrio y ver cómo se mueve el sistema alrededor del punto de equilibrio. Y estudiar el movimiento alrededor del punto de equilibrio nos va a decir cuánto vale esta constante kappa que está ahí. Bueno, voy a decir por qué esta es una ecuación de álgebra lineal. Entonces, si consideramos el espacio vectorial de las funciones, pues sí, que son funciones son funciones del tiempo y que tienen, pues, segunda derivada, con segunda, y me gustaría que tuvieran más con al menos segunda derivada. Pues aplicar la segunda derivada es una transformación lineal. En realidad me convendría tener funciones que tienen un número infinito de derivadas. Esas se llaman funciones pues suaves. Y de hecho, bueno, las funciones que tienen todas sus derivadas, ¿no? O sea, son infinitamente derivables. Entonces, la transformación que a cada, bueno, fíjense, a este espacio, pues si quieren llámenlo, de hecho tiene un nombre, se llama C infinito. Este espacio el espacio se llama C infinito. Bueno, entonces, la transformación L que toma ese tipo de funciones y me regresa las mismas, y tal que a una función le asigna su segunda derivada, esta cosa es lineal. Y lo que tenemos ahí, la ecuación de equilibrio, la ecuación de Newton, la ecuación de equilibrio, pues es del tipo L de xi igual a una constante lambda veces L de z es igual a lambda veces z. Entonces lo que me dice es, fíjense, esto que está aquí, la lambda, bueno, en este caso es menos k, a esto se le llama valor propio.
de L. Y a los vectores que lo cumplen se les llama vectores propios. Bueno, y por eso, ¿por qué les interesa tanto en particular los valores propios a la gente que estudia mecánica y pues, deformaciones y cosas así? Bueno, esta ecuación diferencial se puede resolver, de hecho, la solución de la derivada segunda de xi con respecto de t cuadrada igual a, digamos, bueno, voy a poner menos k xi, menos kz, perdón, z, es que depende de cuántos triplitos le pongo a unas xi o z. Creo que lo que estoy escribiendo es xi. ¿Sí? La derivada de esa cosa, la solución de esta ecuación es, pues en general es algo así, es como, esto que depende del tiempo es a seno de kappa por t, no, la raíz de kappa, de la raíz de kappa por t, más b coseno de la raíz de kappa por t. Esa es la solución general. Bueno, resulta que son combinaciones de senos y cosenos que tienen esta frecuencia raíz de kappa. A la raíz de kappa se le llama omega y es la frecuencia de oscilación. Y bueno, ustedes se fijan, ¿no? Cuando están en el columpio, empiezan a oscilar alrededor del punto de equilibrio y la frecuencia con la que oscilan, pues es esta raíz de kappa. Y entonces tiene que ver con la segunda derivada de la fuerza, perdón, con la derivada de la fuerza con respecto a la posición. Y luego seno y coseno, pues son como las funciones propias. La función, digamos, xi 0, bueno, xi a, que es el seno de omega t, y la otra, que es igual al coseno de omega t, son funciones propias, o vectores propios, en este caso son para, son vectores propios, pues para ese valor propio, para el valor propio omega. Para el valor propio, pues omega cuadrada, ¿no? Menos omega cuadrada, de hecho, valor propio menos omega cuadrada, que es el menos kappa. Bueno, entonces, esa es digamos, la versión más fácil, pero cuando tienen una estructura, cuando quieren ver la estabilidad de una estructura, no sé, tomen, por ejemplo, esta no es muy buena idea, pero, ya sé cuál. El tetraedro, ¿no? Algo así que el tetraedro siempre me cuesta trabajo dibujarlo, pero es tiene 4 caras, 1, 2, 3, 4, y creo que me faltó esto así más bien. Había unas cajitas de jugo que eran como tetraedros, ¿no? Bueno, el tetraedro, si lo deforman, pues regresa a su posición de equilibrio, pero lo pueden deformar de varias maneras. En este caso, la deformación es unidimensional, pero podría tener una deformación multidimensional. Entonces, en muchas dimensiones, bueno, en dimensión n, el problema se vuelve el problema de la estabilidad. Es del tipo, bueno, tiene una ecuación
una ecuación de tipo, digamos, aquí tenemos algo que es como la segunda derivada, y aquí tenemos lo mismo, ¿no? Así de este tipo, ¿no? Pero en este caso va a ser una matriz. Entonces, sí es un vector de deformaciones, ¿no? Que dependen del tiempo. Y la L, pues es un operador diferencial que hace segundas derivadas de esta cosa. Pueden ser mezcladas, ¿no? Pero, bueno, va a ser algo de este tipo. Se lo platico nomás por, bueno, cuando ustedes, a lo mejor en algún momento tienen ocasión de ver cuestiones de elasticidad y deformación y cosas así, pero bueno, en general serían ecuaciones como esa, donde tienen por un lado las segundas derivadas y por otro lado una matriz que actúa sobre el vector de deformaciones. La matriz, bueno, la gente que hace elasticidad le gusta llamarlo el tensor de elasticidad, ¿no? Pero en realidad es una matriz. Y cuando lo resuelven, cuando lo cambian cuando lo resuelven en este sentido, lo que encuentran pues son modos de vibración. En realidad, en lugar de tener seno y coseno, van a tener diferentes modos de vibración, que son formas en cómo su estructura empieza a oscilar. Y esos modos de vibración, que van a ser funciones, combinaciones de funciones senos y cosenos, que les dicen cada dirección cómo va a ir cambiando. Y del otro lado, pues van a tener las frecuencias, o sea, los valores propios, siempre van a estar asociados a las frecuencias de esta manera. Y las frecuencias son las frecuencias propias de ese objeto. Entonces, cada objeto tiene sus formas de vibrar, tiene frecuencias propias y modos de vibración. Entonces, esa es la razón por la cual todo esto de la teoría de los valores propios es tan importante, pues, en las ciencias naturales, porque nos permite describir los modos de vibración de los objetos y cómo los objetos regresan a su estado de equilibrio, bueno, cómo oscilan alrededor de su estado de equilibrio. El hecho de que en la vida real veamos que algo oscila y de repente oscila cada vez menos hasta que se queda fijo en el estado de equilibrio, pues se debe a que también hay un efecto de disipación. Cuando uno toma en cuenta la disipación, las oscilaciones son cada vez menos fuertes y eventualmente se detienen. Pero para la descripción del fenómeno, digamos, de las pequeñas oscilaciones, uno desprecia la disipación y en lo que se focaliza es en los modos de vibración. Y luego, conocer modos de vibración es muy importante porque, bueno, a la gente que hace ingeniería estructural le debe importar mucho porque si ustedes, por ejemplo, no sé si han escuchado, pero tal vez en su curso de mecánica escucharon sobre la resonancia. Si ustedes empiezan a forzar el sistema justo digamos, en una dirección apropiada y a una frecuencia apropiada, que sería una frecuencia en un modo propio y a una frecuencia propia, entonces pueden destruir la estructura porque pues van a entrar en resonancia y se van a magnificar las perturbaciones, ¿no? Ese es un fenómeno también pues que se puede ver a partir del análisis de valores propios. Bueno, por eso es que es tan importante esto de valores propios y vectores propios. Ahora, tiene otras aplicaciones, pero digamos que la aplicación, el origen las primeras aplicaciones de la teoría de valores propios y vectores propios, pues son estas que tienen que ver con mecánica y con el regreso al equilibrio, pero hay otras que han ido, digamos, saliendo a lo largo de los años. Pero bueno, como nosotros estamos estudiando matemáticas, lo que nos va a importar es la pregunta siguiente. O sea, no su aplicación a la mecánica, sino la pregunta de cómo lo calculamos. Entonces, dada una transformación lineal, L que va a un espacio vectorial al otro, la pregunta es cómo encontrar
los valores propios y los vectores propios asociados. Bueno, en particular vamos a pensar que D es de dimensión finita. O sea, nos vamos a focalizar en el caso particular de B, digamos, es real, bueno, es un espacio vectorial real de dimensión finita. Real quiere decir que sus escalares son reales de dimensión finita. N, digamos, ¿no? De dimensión finita. Y luego nos vamos a dar una base pues de referencia, una base de referencia. En ese caso, pues nuestra L va a ser una matriz. Bueno, se va a representar como una matriz con respecto de esa base. Entonces, vamos a decir que pues L, una base de referencia que vamos a llamar B. Entonces, LB va a ser la matriz de tamaño n por n que representa a L. Entonces, lo que queremos resolver, pues entonces, primero queremos encontrar escalares lambda, y bueno, ahí te voy a hacer una distinción: escalares lambda tales que L, B, tales que, bueno, la ecuación la matriz por x igual a lambda x tiene una solución, al menos una solución diferente de cero. Obviamente que aquí la x pues va a ser un vector, ¿no? Es un vector de dimensión n. L es una matriz n por n con entradas reales, y lo que buscamos es escalares que satisfagan, para los cuales esta ecuación tenga soluciones. Fíjense, si encontramos esos valores lambda y esos vectores x, entonces tendremos los valores propios y los vectores propios. Entonces aquí hay varias preguntas, así como muy generales. La primera es si se pueden encontrar siempre o no esos valores lambda. Una vez que encuentran esos valores lambda, ¿cuántos puede haber máximo? Y para cada lambda, ¿cuántos x puede haber que satisfagan esto? Entonces, conviene hacer lo siguiente. Bueno, supongamos que lambda es tal que, bueno, que lambda satisface todo esto, ¿no? Que lambda satisface lo que le pedimos. Supongamos que lambda satisface lo que requerimos, y luego tomamos todos los x que cumplen esta ecuación para un lambda dado. Entonces, para ese lambda dado,
E sub lambda, que es el conjunto de todas las X, en R, N, tal que LBX igual a lambda X. Este conjunto es un subespacio del espacio vectorial. Ese subespacio tiene dimensión, pues, digamos, como yo quiero vectores que no sean cero, este tiene al menos dimensión 1. Puede ser que tenga dimensión más grande, pero tiene alguna dimensión. Luego, esa es una primera cosa. La segunda cosa es que si yo tengo dos soluciones, si lambda y mu son ambos vectores, valores propios son ambos valores propios, es decir, que satisfacen lo que se requiere. Bueno, este se llama valor propio. Los lambdas para los cuales esto tiene una solución diferente de cero se va a llamar valor propio. Si tomo dos valores propios, y este que está aquí se llama subespacio propio. Entonces, para cada valor propio hay un subespacio propio. Esto está fácil de checar, ¿no? Porque si toman dos que satisfacen esta ecuación, pues cualquier combinación lineal va a satisfacer la misma ecuación, y pues de ahí que es un subespacio propio. Fíjense, si tengo dos valores propios diferentes, y entonces, y toman una, digamos, toman un elemento de aquí, entonces, valores propios, entonces, yo tomo X, o sea, la pareja que tiene X en el espacio propio lambda y Y, pero entonces X y Y que va a estar en el espacio propio para mu son linealmente independientes. Eso quiere decir que en este caso que uno de aquí no puede ser un múltiplo de uno de acá. O bien, tal vez es más fácil decirlo así. Entonces, Y en el espacio propio mu es linealmente independiente de cualquier colección pues de vectores que tomen en el otro espacio, x1, xl, en el espacio lambda. Eso quiere decir que no pueden fabricarse ningún vector que esté en el espacio mu con vectores que estén en el subespacio propio de lambda. Bueno, entonces vamos a dar por hecho esas dos cosas por lo pronto. ¿Eso qué significa? Pues significa que no puede haber más de n valores propios, porque no puedo tener más de n vectores linealmente independientes. Entonces, como cada subespacio propio tiene su propia dimensión que va a ser más chiquita que n, entonces ya cuente por una cierta dimensión. Los que no están allá, que fueran valores propios de otro vector, fueran vectores propios de otro valor propio, forman un subespacio de otra dimensión, y la suma de todas esas dimensiones no puede exceder la dimensión total. Entonces, de esta se deduce, de aquí se sigue, que el número de valores propios
no puede ser mayor que la dimensión del espacio. O sea, no se puede pasar de ahí. Entonces, bueno, vamos a ver, igual, para cada subespacio propio, pues hay una base, la base para ese subespacio, y el número de elementos de esa base, pues no, es algún cierto número que también es más chiquito que n, y la suma de todas las cosas no puede exceder n. O sea, si lambda 1, lambda 2, hasta cierto lambda k son los valores propios de LD, o de L si quieren, porque no depende de la base de L. Entonces, si ustedes suman todas las dimensiones de los subespacios propios, lambda j desde j igual a 1 hasta acá, esas cosas no pueden exceder la dimensión del espacio. Ok, entonces nuestro problema es pues hacer esa descomposición, encontrar todos los valores propios y para los valores propios encontrar los vectores propios asociados. Y eso, digamos, tendría interés en mecánica porque lo que tendrían ahí es todas las frecuencias propias y los modos propios, los modos de oscilación. Nosotros le vamos a buscar otro interés todavía que es descomponer la matriz totalmente a partir de sus valores propios. Entonces, bueno, ¿está claro hasta aquí las definiciones que he dado y los ejemplos? ¿Sí? ¿Todavía están ahí? Sí, sí, está claro. Bueno, entonces, antes, claro, creo que voy a hacer un ejemplo y luego ya les platico lo de cuando algo es diagonalizable, pero primero vamos a ver un ejemplo. Entonces el truco la pregunta es cómo encontrar los valores propios primero. ¿Cómo encontrar los valores propios? Bueno, digamos, vamos a echar mano de lo que sabemos sobre el determinante. Entonces, fíjense, le voy a llamar a LB, le voy a llamar a L simplemente, pero voy a dar por hecho que tengo mi base y que ya es una matriz. Entonces, Lx es lambda x. Sí, solo sí. L menos lambda veces la identidad. Bueno, esto es cierto para, digamos, Lx igual a lambda x para x diferente de 0, para un vector que no es 0, sí, solo sí. L menos lambda veces la identidad sobre x es igual a 0 para para x diferente de 0. Entonces, fíjense, eso quiere decir que esta matriz, aplicado a algún x diferente a 0, me da 0. ¿Eso es cierto? Sí, solo sí. La matriz L menos lambda identidad no es invertible. Porque si fuera invertible, la única solución a este problema sería el vector 0. Si hay una solución diferente del vector 0, entonces la matriz no puede ser invertible. Entonces, esto tiene
¿existe algún lambda para el cual Lx igual a lambda x con x diferente de 0 siempre y cuando L menos lambda veces la identidad no sea invertible? Y eso es cierto, pues ya llegamos así, solo si el determinante de L menos lambda identidad es igual a 0. Entonces, la herramienta que vamos a usar para encontrar los valores propios es esta. Entonces, encontrar los valores propios es encontrar los lambdas que satisfacen esa ecuación. Fíjense que, entonces, los valores propios, bueno, de todo eso que acabo de decir, se sigue que los valores propios de L son las soluciones a la ecuación el determinante de L menos lambda, la identidad, igual a 0. Esto que está aquí, lambda es la incógnita. Y cuando ustedes calculan el determinante, lo que van a tener es un polinomio. Determinante de L menos lambda identidad es un polinomio en lambda de grado n, que es la dimensión. Porque fíjense, cuando hacen el determinante, de L menos lambda y la identidad, pues lo que tienen es, acuérdense que era una suma sobre permutaciones, el signo de la permutación, luego el producto desde i igual a 1 hasta n, lo que ponemos aquí era la entrada i sigma i de esto que está aquí, entonces es L i sigma i menos, bueno, aquí es la identidad, entonces la lambda funciona solamente cuando i es igual a sigma i. Entonces, menos lambda veces, lo puedo separar en dos partes, ¿no? Fíjense, cuando sigma de i es diferente de i, y cuando sigma de i es igual a i. Entonces, el producto, pueden poner i, primero pueden poner sigma de i diferente de i, y cuando son diferentes, entonces van a tener nada más Li sigma i, pero cuando son iguales, como son iguales, entonces van a tener Li i, más bien, es la diagonal, ¿verdad? La diagonal contiene una entrada diagonal, puede ser que no haya ninguna entrada diagonal. Ok, entonces, luego el producto de los que sí son en la diagonal, o sea, por el producto, es que no me cabe, ¿verdad? Pero sería el producto, cuando i es igual a sigma i,
aquí tienen LI menos lambda. Entonces pueden partir cuando expanden el determinante en dos cachos. Un cacho en donde la permutación se sale de la diagonal y el cacho donde, esos son como los puntos fijos de la permutación. Entonces para los puntos fijos de la permutación, el producto es LI menos lambda. Para los que se mueven, pues nada más es LI sigma I. Bueno, el número, entonces esta es una suma de productos de este tipo. El número máximo entonces tienen o bien una constante o bien un polinomio del tipo constante menos lambda. El número máximo de factores aquí, pues es cuando justo la permutación es la identidad, entonces voy a tener un producto de n términos, entonces es el grado máximo que pueden tener. Y el grado mínimo, pues es cuando no hay ningún punto que quede fijo bajo la permutación, entonces todo es constante. Entonces, esta suma es una suma de cosas que se parecen a, cosas que se parecen a una constante, otra constante, hasta una cierta constante, y luego tienen LI1, I1 menos lambda, LI2, I2 menos lambda, y así, ¿no? Tienen constantes y monomios de este tipo. Bueno, si quiero, en lugar de ponerle L, le voy a poner A1 menos lambda hasta A N menos L. O sea, los términos son del tipo, los sumandos son todos del tipo así, que es producto de constantes, o sea, porque es una constante, y luego un producto desde I igual a 1 hasta un cierto, pues hasta n menos L, bueno, hasta un cierto m, de AI menos lambda. La m es menor o igual que n. Entonces tienen suma de productos de este tipo. Cada uno de estos, es un polinomio de grado m. Y por lo tanto, la suma completa es una suma de polinomios de grado menor o igual que n. El grado máximo va a ser n, y por lo tanto, este determinante es un polinomio de grado n. Bueno, no es tan complicado verificarlo, no, así queda. Entonces, lo que tenemos que hacer, digamos, el problema de encontrar los valores propios es el problema de encontrar las raíces de un polinomio de grado n. Este polinomio se llama el polinomio que se obtiene al calcular el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad, se le llama polinomio característico. Es el polinomio característico de L, y sus raíces pues son los valores propios. Hay un resultado importante de álgebra que se llama el teorema fundamental del álgebra, y ese dice que todo polinomio de grado n tiene, pues a lo mucho, n raíces. Ya habíamos dicho que no podía haber más de n valores propios. Y si toman raíces tanto reales como complejas, entonces tiene exactamente n. Algunas pueden tener multiplicidad, pero entonces tenemos que encontrar los valores propios. O sea, el problema se reduce a encontrar las raíces del polinomio característico. Entonces el primer paso, que es el paso de encuentre los valores propios de esta transformación, es encuentre las raíces del polinomio característico. Hay una cosa importante: nosotros tenemos una base de referencia. Todos los cálculos lo hicimos con respecto a una base de referencia, que pueden pensarlo como si les dieran ya la matriz. Aquí está la matriz, trabaja con ella. Si cambian de base, el polinomio característico, pues en principio puede, de hecho no cambia. Si yo cambio de base,
Acuérdense que cuando si tenemos dos bases, digamos B y B', voy a poner que borrar por acá. Entonces va a pasar, puedo calcular los polinomios característicos en cada base, en principio. El determinante, digamos, de L en la base B, bueno, tenemos lo siguiente. Si tenemos dos bases, pues L en la base B' se obtiene por la matriz de cambio de base, que es esta, luego L, B, M, B, B'. Eso es lo que vimos hace tiempo, ¿no? La matriz de la nueva base es este sándwich a partir de la matriz de la base anterior, y esta que está aquí es la inversa de esta. LB' va a ser igual a, digamos, M, L, M a la menos 1. Aquí la M, pues es M, B'. Es la matriz de cambio de base de B a B'. Bueno, entonces, pues el determinante de LB' menos lambda 1, la identidad, va a ser igual al determinante de M, LB, M a la menos 1, y lo que puedo poner aquí es menos M, lambda, esa es la identidad, por M a la menos 1. Porque, claro, como esta es la identidad conmuta con todo el mundo y este M a la menos 1 se pasa hasta acá y les queda la identidad. Así es que poner M y M a la menos 1 no modifica esto. Y esto que está aquí es el determinante. Ahora sí puedo factorizar la M y pongo LB menos lambda veces la identidad y aquí M a la menos 1. Simplemente factorizo por un lado la M, o sea, por la izquierda M y por la derecha M a la menos 1. Y bueno, acuérdense que el determinante de un producto de matrices es el producto de los determinantes. Así es que esto es el determinante de M por el determinante de LB menos lambda identidad por el determinante de M a la menos 1. Pero vimos que el determinante de M a la menos 1 es 1 entre el determinante de M. Así es que estos se cancelan y me queda, pues me queda que el determinante, que los dos polinomios característicos son el mismo. Entonces el problema de los valores propios no depende de la base, que es pues lo que uno esperaría. Porque sería horrible si dependiera de la base, tendrían que preguntar, bueno, ¿y cuál base voy a usar? Y pues sería, no tiene sentido. Porque la base es simplemente la manera, digamos, en cómo escriben sus vectores, es como su marco de referencia. Si cambian de marco de referencia, las frecuencias de oscilación no deben cambiar. Entonces, el polinomio característico calculado con una base o con la otra es lo mismo. Es el mismo polinomio y por lo tanto tiene las mismas raíces. Entonces, la conclusión es que el polinomio característico no depende de la base. De la base. Y por lo tanto, pues depende solamente de la transformación. O sea, no depende cómo escriban la transformación, sino que simplemente de la transformación. Entonces, ok. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejemplo de cómo se calculan los valores propios. Voy a tomar un ejemplo sencillo que es una matriz 2×2. Este ejemplo,
voy a tomar m que sea 1, 1, 1, 0. No, m no, L. Esta es mi matriz, ya está representada en una base de transformación, entonces tengo esto. Entonces el polinomio característico de esa transformación, pues es el determinante de lambda, de 1 menos lambda, porque acuérdense que es L menos la identidad, veces lambda. Entonces 1 menos lambda, 1, 1 y menos lambda. Esa cosa que está ahí, pues es este por este menos este por este, es decir, menos, o si quieren ustedes, lambda por lambda menos 1, porque le cambia el signo, menos 1. O sea, este por este, queda lambda por lambda menos 1, menos 1. Es decir, lambda menos lambda menos 1. Entonces, los valores propios tienen que ser las raíces de ese polinomio. Una pregunta, ¿ahí no es lambda al cuadrado? O sea, cuando se multiplica queda... X cuadrado. Ok, gracias. Lambda menos lambda menos 1. Entonces, los valores propios de L son, pues, lambda 1 o 2, tengo dos soluciones, que es menos, sería 1 más menos la raíz de b cuadrada, que es 1, 4ac, que me quedaría la raíz de 5 sobre 2. O sea, tengo dos valores propios. Lambda 1, que es 1 más la raíz de 5 sobre 2, y lambda 2, que es 1 menos la raíz de 5 sobre 2. Son sus dos valores propios. Ahora me gustaría calcular sus espacios propios. Fíjense. Bueno, eso sería. Entonces, calcular los valores propios es simplemente, pues, resolver este polinomio característico. Igual, o sea, poner P de lambda, encontrar las raíces. O sea, los valores que anulan el polinomio característico. Que serían, en este caso, esos dos. Ahora, ahora quisiera encontrar cuáles son los espacios propios, y de ahí pues ya tendría los vectores propios. Entonces, el espacio propio, digamos que si X, que sería XY, pertenece al espacio propio de lambda 1, entonces, bueno, más bien, X pertenece a ese, sí, solo sí. Pues L por X es igual a, pues, lambda 1, que es decir, 1 a la raíz de 5 sobre 2 por X. Estas son dos ecuaciones. La primera es, o sea, tengo 1, 1, 1, 0 por esta vez XY igual a 1 a la raíz de 5 sobre 2 por XY. Tengo dos ecuaciones. Entonces tengo, la primera es que X más Y, o sea, X más Y igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2 por X, que sería este por este igual a la primera entrada, y la segunda sería Y igual, no, X, cuando multiplican este por este les queda X igual a 1 a la raíz de 5 sobre 2 por Y. En realidad, estas dos ecuaciones son la misma.
y lo único que tengo es esta relación. Fíjense, ¿cómo puedo sacar, cómo puedo obtener, digamos, o sea, ¿cómo sé que son la misma? Simplemente traten de resolver la de arriba. La de arriba les quedaría esta X, la pueden pasar por acá, entonces les quedaría Y es igual a, o sea, la primera se convierte en Y es igual a raíz de 5 menos 1 sobre 2 por X. Porque este 1 lo pasan para acá, el 1 serían 2 medios, entonces tendrían 1 medio menos 2 medios, les queda menos 1 medio. Y eso quiere decir que pues X va a ser igual a 2 entre la raíz de 5 menos 1 por Y. Resulta que estos dos números son iguales. O sea, 2 entre la raíz de 5 menos 1 es lo mismo que 1 más raíz de 5 sobre 2. Y lo podemos ver simplemente multiplicando pues el recíproco de este por aquel, ¿no? O sea, si multiplica, esto es igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2 por Y. Entonces es la misma ecuación. Para checar que es la misma ecuación, multipliquen 1 más la raíz de 5 sobre 2 por la raíz, bueno, la raíz de 5 menos 1, más 1 sobre 2, si lo multiplican por la raíz de 5 menos 1 sobre 2, es decir, multiplico este por este, y pues me va a dar, o sea, para que vean que es la misma ecuación, multiplican este por este y este por este, nos va a dar X igual a X, es decir, este es el inverso de este. Y pues es porque es un producto de, digamos, diferencia de cuadrados, ¿no? A más b por a menos b les queda a cuadrada, que es 5, menos b cuadrada, que es 1, sobre 2 por 2, 4, les da. Entonces, en realidad tienen nada más una ecuación que es pues esta. O esta, la que ustedes quieran. O sea, pueden pensar que y es este múltiplo de x, perdón, que x es este múltiplo de y, o que y es este múltiplo de x. En todo caso, son la misma ecuación. Y con eso, pues lo que les queda es que el espacio propio asociado a lambda 1, pues va a ser el conjunto de todas las x, y, tales que, pues, x es igual a 1 más la raíz de 5 sobre 2 veces y. Es un subespacio de dimensión 1, una línea recta. Si lo dibujo, pues estaría algo así. Ese es el espacio de lambda 1. Lo pueden ver así como que y es este múltiplo de x, pero este es un número menor que 1. Entonces la pendiente es menor que 1. Vamos a ver que el otro espacio propio es algo que va así, y que es el E lambda 2. Y de hecho, pues por chiripa forman un ángulo de 45 grados en este caso. Digo, de 90 grados. Pero no tendría por qué, digamos, en general no necesariamente formar un ángulo de 90 grados, pero entonces, esos son los subespacios propios. Y obviamente si hago la suma de subespacios propios voy a tener todo claro. Bueno, eso es para el espacio propio de lambda 1. Si hacen el mismo análisis a partir de aquí para el espacio propio de lambda 2, pues lo que tendrían es, podemos aprovechar lo que ya está escrito y fíjense, si pongo aquí lambda 2, entonces aquí tendría que poner la raíz 1 menos la raíz de 5, cambia el signo, 1 menos la raíz de 5, le cambio el signo. Aquí las ecuaciones serían esta con el menos y esta con el menos. Y otra vez
En realidad son la misma ecuación. Esta que está aquí se convierte en, fíjense, cuando pasan ahora el x para acá, sería menos menos, o sea, sería y igual a menos y resulta que estos es uno el recíproco del otro porque pues la misma, cuando multiplican tienen diferencia de cuadrados, hay que cambiar un signo y se va el signo menos, ¿no? Entonces, en realidad este que está aquí luego si despejan la x les va a dar el recíproco de este que es un menos 2 y aquí tienen más 1. Y resulta que este que está aquí es lo mismo que este que está aquí. Y lo calculan lo mismo haciéndolo, pues el producto como allá, ¿no? Entonces el de lambda 2, lo voy a poner aquí abajo, E de lambda 2 son los x, y, tales que x es igual a 1 menos la raíz de 5 sobre 2 por y. Fíjense que al multiplicar estas constantes, esta por este me da menos 1. Y eso lo que demuestra es que los espacios son perpendiculares. O sea, uno apunta en esta dirección negativa y esta en esta positiva y forma un ángulo de 45 grados, porque un vector que está aquí sería, cuando ponen, por ejemplo, aquí 1, tendrían el 1 más raíz de 5 sobre 2, 1. Y aquí tendrían 1 menos raíz de 5 sobre 2, 1. Cuando hacen el producto, bueno, lo voy a poner acá. Entonces, eso no es general, pero sucede en este caso. El vector bueno, más bien, fíjense, si quiero una base para este espacio vectorial, entonces el espacio vectorial lambda 1 está generado por el vector que tiene 1 más la raíz de 5 sobre 2, 1. Todos son múltiplos de él. O sea, este espacio propio está generado por este vector. No lo escribí muy bonito, pero... es el espacio generado por este vector. Y el lambda 2 es el espacio generado por el vector 1 menos la raíz de 5 sobre 2, 1. Si hacen el producto de este vector y este vector, o sea, del que genera un espacio por el que genera el otro, el producto punto de 1 más raíz de 5 sobre 2, 1, punto 1 menos la raíz de 5 sobre 2,1, lo que tienen es este por este más este por este, es decir, 1 más raíz de 5 sobre 2 por 1 menos raíz de 5 sobre 2 más 1, porque es 1 por 1. Pero el producto que está aquí es la diferencia de cuadrados, es 1 menos 5 entre 4 más 1, es decir, menos 1 más 1, o sea, 0. Y por eso les digo que son perpendiculares. Bueno, entonces, esto que está aquí, estos dos forman la base propia, se le llama base propia. En este caso, o sea, en este ejemplo, B1 igual a 1 más raíz de 5 sobre 2,1 y B2, que sería 1 menos la raíz de 5 sobre 2,1, forman una base de R2. Se llama base propia.
Entonces la base B' que está formada por 1 más raíz de 5 sobre 2, 1, coma, 1 menos raíz de 5 sobre 2, 1. Esta es la base propia. De R2, la base propia es propia de L, ¿no? Es una base propia de L para R2. O sea, es una base que está formada por los vectores propios que generan los subespacios propios. Y entonces, para acabar este ejemplo, uno podría preguntarse cómo se escribe L en la base propia. Entonces, el ejercicio sería escribir en la base propia. O sea, representar L en la base propia. Bueno, como una matriz respecto a la base propia. Y bueno, ya sabemos cómo hacíamos la matriz de cambio de base y todo ese rollo. Fíjense, ¿cuáles son las matrices de cambio de base? De la base canónica a la base propia. Tengo estas ecuaciones, fíjense, el B1 es... Voy a hacer una... Tal vez necesito una notación para simplificar, para no escribir tanto. Este número 1 más la raíz de 5 sobre 2, para los que no lo conozcan, pues se llama phi y es la razón dorada. Ahora. Luego el otro que tengo 1 menos la raíz de 5 sobre 2, pues es en realidad, por lo que acabamos de ver, es menos phi a la menos 1. O menos 1 entre phi. Por lo que vimos aquí, ¿no? Cuando multiplican el uno por el otro les da el menos 1, ¿no? Entonces, es como el recíproco de la razón dorada, pero con signo menos. Entonces, los vectores propios se escriben así. B1 es phi x más y, E1, phi E1 más E2. E1 es de la base propia, ¿no? Es el vector 1, 0, y este es el 0, 1. Y la otra ecuación es que el B2, pues es menos E1 sobre phi más E2. Son mis dos ecuaciones que conectan la base canónica con la base propia. Que vienen de aquí, ¿no? Este es 1 más la raíz de 5 sobre 2 por 1, 0 más 0, 1. Y esto que está aquí es 1 menos la raíz de 5 sobre 2 por 1, 0 más 0, 1. Esas ecuaciones pues son aquellas de allá. Y luego me conviene tener las de regreso. ¿Cuáles son las ecuaciones de regreso? Pues tengo que despejar, ¿no? Si multiplico esta ecuación, la segunda, por phi cuadrada y se la sumo a la primera, ¿qué obtengo? Pues tengo E2 por phi cuadrada, E2. Lo que quiero es despejarlas, ¿no? Entonces, estas son las ecuaciones que me relacionan la base canónica con la base propia. Y ahora quiero las otras, desde la base propia a la base canónica. Entonces, fíjense, si
Bueno, si yo quiero eliminar L1, pues multiplico esta por phi cuadrada y la sumo con la otra. Entonces, B1 más phi cuadrada B2 es igual, cuando suman este más phi cuadrada de este, pues estos dos se cancelan, porque esto por phi cuadrada me queda phi E1 más este 0, entonces me queda E2 más phi cuadrada E2, es decir, E2 va a ser igual a 1 entre 1 más phi cuadrada que multiplica a B1 más phi cuadrada B2. Y para la otra, pues lo que tengo que hacer tal vez es multiplicar la primera por signo menos y sumársela a la, o sea, la segunda y sumársela a la primera. Si hacen B1 menos B2, este menos este, pues me queda phi E1 más 1 entre phi E1, o sea que E1, bueno, esto que está aquí, de una vez lo pongo, esto sería phi cuadrada más 1 sobre phi, cuando sumen por E1, y de aquí el E1 va a ser igual a phi entre phi cuadrada más 1, B1 menos B2. ¿Sí, verdad? Se despegan de aquí, este pasa para acá, el otro dividiendo y ya. Entonces las ecuaciones de regreso son E1 igual a phi entre phi cuadrada más 1, B1 menos B2, y E2 es igual a esto que está aquí. 1 entre sí, 1 entre phi cuadrada más 1, B1 más phi cuadrada B2. Bueno, y entonces ya tengo las dos ecuaciones y con ello puedo sacar las dos matrices de cambio de base. Acuérdense cómo sacamos las matrices de cambio de base. La matriz que toma vectores en la propia y me pasa a la canónica, pues es la que se forma con las columnas de estas ecuaciones. Entonces, el primer renglón es phi y menos 1 entre phi. Y esta otra columna me da el segundo renglón, 1, 1. Es que lo que se forma con esta columna y esta columna. Y la de regreso pues es la que se forma con esta columna y esta columna, es decir, primero tengo, o sea, el primer renglón es estas dos, sería phi, voy a sacar el factor común que es 1 entre phi cuadrada más 1, factor común y la primera es 1, 1, y la segunda es menos 1 y phi cuadrada. Ok. Déjenme checar. Claro. La que está acá arriba. No, así lo voy a dejar. Ok. Ahora podemos ver si es cierto que una es la inversa de la otra. Si multiplican MB, B' por M, B', B, o sea, esta por esta,
pues van a tener primero este renglón por esta columna, entonces tienen phi más 1 entre phi, luego este por este les va a quedar phi menos phi, o sea 0, porque este con este es phi y este con este es menos phi, 0. Luego este renglón por esta columna les queda 1 menos 1, es decir, 0. Y luego este por este les queda 1. Y aquí el factor común no lo puse, pero me queda 1 más phi cuadrada. Y todo está, y el factor común lo saco y es 1 más phi cuadrada. O phi cuadrada más 1, ¿no? Entonces, que me va a decir, si viene este por este, me queda 1, 1, 1, me queda 1 más 1 entre phi, sí, me queda esto. Bueno, es diagonal, pero necesitaría que tener 1, 1. Vamos a ver si esto es lo mismo que phi cuadrada más 1. Entonces, fíjense que voy a comparar phi más 1 entre phi con phi cuadrada más 1. Entonces, noten que phi cuadrada, bueno, phi más 1 entre phi es lo mismo que phi cuadrada más 1 sobre phi. ¿Estoy mal? Me falta algo. Qué bruto. En estas ecuaciones tengo phi. La primera que sí, la regué, ¿no? O sea, la primera columna es phi, es que esta phi debería meterla aquí. Phi 1. Phi 1, sí. O sea, esta phi con este, y este 1 con este, phi 1. Y la segunda es, el segundo renglón es menos phi y phi cuadrada. Ya. Por eso no me salía. Perdón. Ok, sí, porque en los primeros llevo phi y en los segundos no. Entonces, el primer, ahora sí voy a hacer el producto. Este por este, me queda phi cuadrada menos, más 1. Phi cuadrada más 1. O sea, este por este es phi cuadrada y luego más 1. Luego este por este me queda phi menos phi, 0. Luego este por este me queda phi menos phi y este por este me queda phi cuadrada más 1. Entonces no tengo nada que hacer. Sí, entonces la diagonal. Esto pues, es la identidad. Ya tengo mis matrices de cambio de base, que son esas dos. Y ahora sí ya puedo terminar lo que estaba haciendo. Lo que quería hacer que era escribir L en la base propia. Entonces, ahora sí escribimos L en la base propia. Pues resulta que BL en la base propia es la matriz B'B, la L que ya tenía, y la matriz en B, B', es decir, 1 entre phi cuadrado más 1, aquí tengo phi 1 menos phi cuadrada, luego L, que era 1, 1, 1, 0, y luego la otra que es phi menos 1 entre phi, 1, 1. Entonces voy a hacer los productos. Primero hago este producto, ¿no? Entonces voy a tener 1 entre phi cuadrada más 1, phi 1 menos phi cuadrada, y de este lado voy a poner este producto. Este por este me queda phi más 1. Este con este me queda phi más 1. Luego este con este me queda 1 menos 1 entre phi. Este por este. 1
Luego este por este me queda phi. O sea, el 2, 1 es phi. Y este menos 1 entre phi. Y ahora, bueno, voy a hacer una... Sí, tal cual. Voy a hacer un... Bueno, hago el último producto. El último producto entonces sería 1 entre phi cuadrada más 1. Luego este por este me queda phi por phi más 1 más phi. O sea, phi por phi más 1 más phi. Este por este. Luego este por este me queda phi por 1 menos 1 entre phi menos 1 entre phi. Luego este por este me queda menos phi que multiplica phi más 1 más phi cúbica, o sea, este por este. Y finalmente este por este me queda menos, o sea, cuando hago el producto me va a quedar 1 menos phi, porque multiplican este por este, es 1 menos phi, menos phi. Porque cuando hacen este por este, pues les queda menos phi. Bueno, vamos a ver qué despapalle sale de todo esto. Tal vez aquí. Entonces, ¿las entradas qué son? Las entradas, o sea, L, B' tiene entradas phi cuadrada más 2 phi. Bueno, me falta multiplicar por 1 entre, tengo 1 entre phi cuadrada más 1. Mis entradas son aquí phi cuadrada más 2 phi, phi cuadrada más phi más 2 phi. Luego de este lado tengo phi menos 1 entre phi. Luego acá tengo phi cúbica menos phi cuadrada menos phi. Voy a factorizar un phi, entonces voy a poner phi que multiplica a phi cuadrada menos phi menos 1. Phi cuadrada menos 1. Y finalmente 1 menos 2 phi. Bueno, y ahora les voy a decir cuál es la simplificación que se puede hacer. Resulta que phi cuadrada es phi más 1. Eso lo pueden calcular fácilmente porque phi cuadrada es 1 más la raíz de 5 sobre 2 al cuadrado. Y entonces cuando desarrollen el cuadrado les va a quedar 1, por aquí es un cuarto, más 2 raíz de 5 más 5. Y eso, pues es, si suman, si de aquí sacan un 4, tienen un 1, y luego les queda 2 más phi, pues, o sea, es cálculo directo, ¿no? O sea, directamente pueden calcular phi cuadrada y es phi más 1. Luego, otra cosa que pueden calcular es 1 entre phi, resulta que es phi menos 1. Y eso viene de que si multiplican todo por phi les queda 1 igual a phi cuadrada menos phi. Y justamente phi satisface la ecuación esta, ¿no? Por eso, pues con estas dos se puede simplificar todo, ¿no? Phi cuadrada es phi más 1 y 1 entre phi es phi menos 1. Entonces aquí tengo phi cuadrada que es phi más 1. Entonces voy a tener 3 phi más 1. Aquí voy a tener un 0, ¿no? Porque fíjense, 1 entre phi es 1 menos phi. Y aquí tengo su negativo. Entonces esto va a ser 0. Y aquí phi cuadrada es phi más 1. Esto también va a ser 0.
Entonces mi matriz es una matriz diagonal que tiene 1 entre phi cuadrada más 1. De este lado tengo phi que multiplica a phi cuadrada más 1. Bueno, ahorita lo pongo, ¿no? De phi cuadrada más 2 phi, ¿quién es? Phi cuadrada más 2 phi es lo mismo que, yo digo que es phi cuadrada, phi por phi cuadrada más 1. ¿Por qué? Pues, porque aquí tengo phi que multiplica a phi más 2, entonces me queda phi cuadrada más 2, ¿verdad? Sí. Entonces, phi cuadrada más 2 phi es lo mismo que phi por, o sea, esto es lo mismo que phi por phi más 2, que es lo mismo, porque factorizo una phi, que es lo mismo que phi por phi más 1 más 1, que es lo mismo que phi por phi cuadrada más 1. Entonces, este que está aquí lo escribo como phi por phi cuadrada más 1. Aquí tengo un 0, aquí tengo un 0, y esto que está acá lo voy a escribir como phi cuadrada más 1 por 1 menos phi. Entonces, lo que digo yo es que 1 menos 2 phi es lo mismo que phi cuadrada más 1 que multiplica a menos 1 entre phi. Vamos a ver si es cierto, cuando multiplican este por este les queda menos phi, cuando multiplican este por este es menos 1 entre phi, pero menos 1 entre phi es phi menos 1, entonces tienen, pero hay un signo menos, ¿verdad? Menos 1 entre phi es menos phi, cuadrado más 1, me queda menos phi, claro. Menos phi, menos 1 entre phi. Pues sí, es exactamente eso, porque aquí tengo menos phi y aquí tengo menos phi, menos 1, entonces el menos se vuelve más, me queda esto. Entonces, este que está acá es lo mismo que menos 1 entre phi por phi cuadrado más 1. Entonces cancelas el 1 entre phi y al final lo que tengo es, voy a tener que poner acá. Este producto va a ser phi 0, 0 menos 1 entre phi. Pero eso es lo mismo que tener los valores propios. Es decir, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Bueno, esto también va a ser general. Cuando ustedes cambian de su base original a la base propia, la matriz que obtienen es una matriz diagonal con los valores propios sobre la diagonal. A este proceso se le llama diagonalización. Bueno, luego seguimos porque ya se me acabó la clase, pero mañana le seguimos con otros ejemplos de cómo calcular valores y vectores propios y cuándo se puede hacer la diagonalización. Bueno, ¿tienen algún último comentario o algo que quieran antes de irnos? Profe, ¿puedes subir la grabación de hoy? Sí, en la tarde la subo. No sé cómo me faltan algunas, ¿verdad? Voy a hacer una entrada del blog y ahí pongo todo lo que me falta. Está bien, muchas gracias. Ok, nos vemos. Hasta mañana, profe, gracias.